Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos en este episodio sobre economía, particularmente sobre un informe que ha difundido el Fondo Monetario Internacional sobre la economía boliviana, un informe anual, para lo cual hemos invitado a un economista muy destacado, me refiero al doctor Juan Antonio Morales, para que podamos analizarlo. El doctor Morales se formó como economista en la Universidad Católica de Lovaina, donde también obtuvo su maestría y doctorado en ciencias económicas. Ha sido presidente del Banco Central de Bolivia, es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, ha recibido numerosos honoris causa, es docente de la Universidad Católica Boliviana e invitado en varias otras universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa, autor de 8 libros sobre temas económicos y numerosos artículos publicados en revistas científicas y en los medios de comunicación. Doctor Morales, les agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para este espacio digital. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar, a la orden. Si quisiera primero pidiéndole que nos explique, para quienes nos siguen en las redes sociales, en qué consiste esto del informe del artículo 4 del FMI, en el cual analizan anualmente la economía boliviana. Bueno, el artículo 4, que no está limitado solamente a la economía boliviana, sino a varios otros países, es un examen de cuál es la situación macroeconómica en la que se encuentran los países. Insisto en la palabra macroeconómica, aunque va más allá que solamente la parte macroeconómica. Ahora, hace unas semanas ya salió el informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, pero había tardado el informe técnico que sostiene todas las recomendaciones y afirmaciones del informe que se dio a conocer al gran público. El informe técnico es sumamente valioso, es muy detallado, tiene muchísima información y muchísimos análisis pertinentes. Gracias, y efectivamente en nuestro país es muy escasa la información económica, entonces este tipo de informes se convierten en material de consulta. Y me gustaría conocer qué es lo que usted más destacaría de las conclusiones y recomendaciones que presenta este informe. A ver, el informe insiste en una parte en los riesgos que tendría la economía boliviana y en el camino por delante que tiene y qué políticas se pudiesen adoptar. Quiero insistir en el hecho de que el informe técnico son recomendaciones, no hay ningún compromiso hacia los países, no hay ningún compromiso contractual con los países, ¿no? Como a veces se da a entender, no hay nada de eso, es simplemente cómo los técnicos del Fondo Monetario Internacional ven a la economía boliviana y qué propuestas de política tendrían para la economía boliviana. Bueno, en primer lugar, hacen notar, ¿no es cierto?, que la pandemia ha tenido efectos muy destructivos en la economía boliviana. El crecimiento del año pasado fue de menos 8.8%, y se espera que este año la economía reanude con su crecimiento con una tasa de 5%, pero ven algunas dificultades importantes y algunos riesgos. Una situación que les preocupa mucho es la del déficit fiscal. El déficit fiscal, que fue muy alto el año pasado, debido en gran parte a los gastos de la pandemia, ocasionados por la falta de recursos y a la caída de los recursos por la misma pandemia, pero este año todavía se supone que el déficit va a ser muy alto. Y una de las ideas es de que se vaya desmontando gradualmente el déficit, una vez que la pandemia esté controlada. Insisten también en el hecho, ¿no es cierto?, de que hay todavía mucha incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, no solamente en Bolivia, sino también en los países vecinos, y nosotros pudiésemos recibir el impacto de debilidades en el control de la pandemia en los países vecinos también. También insisten en que el hecho de que la economía boliviana sigue siendo muy vulnerable al contexto externo y a las variaciones de precios
de los commodities bolivianos y también a la situación de acceso a los mercados internacionales de capital. Eso es entonces la parte central del contexto, pero yo quisiera insistir en las políticas, que yo creo que es la parte más interesante y más medular el Fondo Monetario, de este informe del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, dicen que no hay que aflojar con el esfuerzo de vacunación. Es sumamente importante mantener el ritmo de las vacunaciones y llegar a las metas que se tiene propuesto el gobierno. El gobierno dice que hasta septiembre tendría una proporción muy alta de la población vacunada. Bueno, esperemos que eso sea así. También, contrariamente a algunas ideas que alguna gente tiene, dice no hay que reducir el gasto en salud, ¿no? Entonces, es importante, si bien hay un efecto sobre el déficit fiscal, pero no se puede reducir el gasto en salud. Tiene también, insiste mucho en algunos elementos adicionales, bueno, el déficit fiscal que yo les decía, que ellos proponen que se pueda llegar a un déficit primario. Un déficit primario es un déficit, excluyendo el pago de intereses, de 2% del Producto Interno Bruto hacia el año 2026, ¿no? Ahora, insisten también muy fuertemente en el desmantelamiento de restricciones a las exportaciones, ¿no? El eliminar los controles sobre las exportaciones, particularmente de granos, de soya, que afectan al departamento de Santa Cruz. También el documento propone una serie de medidas, sobre las cuales hablaremos más adelante, para el saneamiento de las cuentas fiscales, pero de manera gradual. No es un saneamiento shock el que propone, sino ir gradualmente. También, y es un tema modular de la propuesta del Fondo Monetario, y es de que el país debería orientar su política monetaria y cambiaria a la política que se llama de metas de inflación. Más adelante también explicaré un poco más, con más detalle, en qué consiste esta política de metas de inflación, que simplemente anticipando, con metas de inflación habría una mayor flexibilidad cambiaria. Esos son, yo creo, los elementos más importantes, pero también insiste mucho en que hay que consolidar los logros que ha tenido Bolivia en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso. Efectivamente, doctor, esos temas son claramente los que más destacan. A mí me gustaría mucho, porque es un tema recurrente, conocer su percepción sobre el análisis que ellos hacen del déficit fiscal, porque ellos hablan de incrementar ingresos, de racionalizar gastos, y usted ya nos daba una idea de lo que esto significa. Dice llevar el déficit a un nivel sostenible, lo que obviamente da a entender que el déficit de los últimos años no lo consideran sostenible. No, efectivamente, Oscar, ellos no lo consideran sostenible. Bueno, explican que el déficit del año pasado ha sido muy alto por la pandemia. Ha habido caídas de recaudaciones, caída en términos de intercambio, y también, ¿no es cierto?, ha habido mayores gastos, tanto para atención a la salud propiamente dicha, como para atención a los hogares vulnerables, y el Fondo Monetario insiste mucho en la importancia de seguir asistiendo a los hogares vulnerables, a los hogares de bajos ingresos. Ahora, en la parte de saneamiento fiscal, las medidas que proponen son bien ambiciosas y yo creo políticamente muy difíciles de llevar adelante. En primer lugar, por el lado de las recaudaciones, que dice Bolivia tendría que tener un sistema tributario de impuesto a la renta de las personas, un impuesto progresivo a la renta de las personas, que es un punto importante. Segundo aspecto en el cual insisten en la parte de las recaudaciones es el que los gobiernos locales, esencialmente los municipios, tienen que depender más
de sus recursos propios, de lo que ellos puedan recaudar. Y una propuesta de recaudación que tiene es que se aumenten los impuestos, tal vez no los impuestos pero mismos, para la recaudación sobre los bienes raíces, ¿no? Entonces, que es un tema siempre delicado que está. Pues estos son los dos temas más importantes desde el punto de vista de ingresos para saneamiento fiscal. Desde el punto de vista de los gastos, ¿no? Tiene, sobresalen dos medidas, hay varias medidas, pero en áreas del tiempo yo me fijaría en dos. Primero, poner un techo al gasto, a los gastos salariales en el sector público, ¿no? Ellos dicen que Bolivia tiene una planilla salarial muy alta, ¿no? Comparado con el Producto Interno Bruto y comparado con lo que tienen otros países. Y el segundo punto en el que insisten, bueno, hay dos otros puntos, pero el segundo sería en que hay que levantar los subsidios, particularmente los subsidios a los combustibles, ¿no? Que es otro tema que políticamente es sumamente difícil. Un tercer punto dice, hay que priorizar, hay que establecer un sistema de prioridades para las inversiones públicas y para las empresas públicas, todos los temas de gobernanza de las empresas públicas y de seguimiento del desempleo de las empresas públicas, del desempeño de las empresas públicas, tiene que estar allí. No se puede continuar, ¿no es cierto?, con debilidades muy grandes de gobernanza, con un sector público, con un sector de empresas públicas muy grande, esto es de mi cosecha, no está en el fondo, pero donde se sobreextiende la capacidad administrativa del sector público. Esos son los temas principales. Como verá Oscar, estos son, yo creo, sensatas, medidas sensatas, son recomendaciones importantes, pero que yo veo políticamente poco factibles. Doctor, como usted mencionaba, ellos destacan muchas de las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia, entre ellos todas las medidas de apoyo a la pérdida de ingresos en las familias, también las medidas que se dieron de apoyo para que las empresas puedan seguir funcionando y evitar su cierre. Sin embargo, me parece que también se puede percibir una cierta preocupación, por un lado, sobre la sostenibilidad de la deuda estatal y por otro lado también, por así decir, una cierta alerta de que progresivamente se tiene que ir normalizando las condiciones de operación del sistema financiero también para evitar mayores problemas. Definitivamente. Entonces, si bien el sistema financiero, dice el informe, no confronta problemas de liquidez, ¿no?, pero las distintas cargas que se le han impuesto al sector financiero están afectando su rentabilidad, ¿no? Y si se afecta su rentabilidad, su progreso, su crecimiento a largo plazo se ve comprometido, ¿no? A ver, entre las medidas que afectan al sistema financiero ha estado el diferimiento de los créditos, ¿no?, que ha tenido un fuerte impacto en los ingresos del sistema bancario, y también ahora, ¿no es cierto?, se han vuelto a reanudar las asignaciones sectoriales de crédito, el poner cuotas a los créditos de los bancos centrales según el sector del destino de los créditos, dividiendo entre sectores productivos y sectores no productivos, ¿no? Eso sería, insisten muy fuertemente también en que mientras duren estas disposiciones de diferimiento a los créditos y de asignación sectorial de créditos, se tiene que reforzar la supervisión de la ASFI. Otro tema que usted ya lo mencionaba, ellos destacan es la preocupación por el déficit comercial, por la caída de las exportaciones y más bien observan de que
pareciera, no lo dicen así, pero contradictoriamente se están poniendo nuevamente medidas que hacen más difícil el desarrollo exportador del país, como precios, cupos, autorizaciones previas. Sí, definitivamente, todo el tema de controles sobre las exportaciones, el informe critica esos controles que finalmente terminan penalizando al sector productivo, terminan penalizando a Bolivia y terminan penalizando a las inversiones y al crecimiento a largo plazo de un sector privado. Está entre las medidas que nos dicen que hay que tomar, desmantelar todos esos controles para que el sector privado pueda expandir sus actividades. Bueno, y un tema que está ligado al anterior y que yo quisiera incidir muy fuertemente es el tema de la política cambiaria, ¿no? Y, y la propuesta que tienen de ir a lo que ellos llaman la política de metas de inflación. La política de metas de inflación va mucho más allá de simplemente fijar un valor numérico a la inflación. Es un conjunto de medidas que acompaña a esto de las metas de inflación. Muchos países, desde comienzos de los años 90, en los países industrializados, pero de más en más en los países en desarrollo, están adoptando como marco básico de política monetaria y cambiaria el de metas de inflación. Ahora, metas de inflación es difícil, exige una preparación cuidadosa y el informe del Fondo Monetario lo dice claramente, ¿no? No es una cosa inmediata, pero hay que ir progresivamente hacia metas de inflación. Quisiera tomar unos minutitos para explicar rápidamente en qué consisten. En metas de Sí, por favor. inflación se insiste, pero de manera muy, muy fuerte, en que el objetivo principal es la estabilidad de precios, de la política monetaria. No dicen la estabilidad cambiaria, dicen la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, ahora, junto con esa política propone una mayor flexibilidad del sistema cambiario. No dicen devaluación y depreciación, sino que se dé más flexibilidad al sistema cambiario en vez del sistema de tipo de cambio fijo que tenemos. Después también consiste esto en una gran dosis de credibilidad de la política monetaria. El público tiene que estar convencido de la posición antiinflacionaria de su Banco Central, ¿no? Y también tiene requerimientos técnicos importantes como una gran capacidad de análisis en el Banco Central y un gran esfuerzo para hacer las mejores proyecciones posibles. Hacer proyecciones siempre hay un margen de error, pero lo que se trata es de reducir el margen de error en las proyecciones que se pueden hacer. Y la comunicación con el público es sumamente importante, ¿no? Para llegar a este sistema de metas de inflación. Fíjense además que el instrumento principal del Banco Central ya no es el tipo de cambio, ni los agregados monetarios, sino la tasa de interés cuando se trabaja con metas de inflación. Doctor, y para finalizar este análisis, usted lo mencionaba, ellos destacan la disminución en los niveles de pobreza moderada, pobreza extrema que tuvo el país durante años anteriores. También inciden obviamente en el golpe que han recibido muchas familias, especialmente por la pandemia, en el deterioro de su condición y su nivel de vida, y expresa su preocupación. Entonces, ¿cómo tener una agenda que permita superar los efectos de la pandemia? ¿Cómo ve usted que debiera ser este camino? Mire, retomando lo que dice el informe, ¿no? Dice, hay que consolidar los logros de Bolivia en materia de reducción de la pobreza y de reducción de la desigualdad. La pandemia, un poco alejado de la trayectoria que se tenía de reducción de la pobreza y de la desigualdad, pero para eso también recomiendan no disminuir el gasto público en salud y en educación, ¿no? Prestar la máxima atención a que el porcentaje más elevado posible, que sea posible,
de la población esté vacunada, ¿no? Porque si no hay un control de la pandemia, va a ser muy difícil conseguir los otros logros económicos. En segundo lugar, no hay que reducir el gasto público en educación y en salud. No hay, y sobre todo, no hay que desviar ese gasto público en salud y educación a otros fines, como por ejemplo a las empresas públicas, ¿no? Entonces, tiene que estar el esfuerzo principal en atender ese gasto público social. Esos son los dos puntos más importantes. Pero además dice, ¿no? Bolivia tiene en la actualidad, después de la pandemia, ¿no? Desafíos sumamente grandes. Un desafío grande es reabsorber el desempleo, ¿no? Entonces, tienen que crearse o protegerse las fuentes de empleo que pueden estar peligrando todavía ahora, aun si lo peor de la pandemia parece haber pasado. Y segundo, llama la atención sobre la extensión del sector informal. Él dice, no puede ser que 8 de cada 10 empleos estén en el sector informal. Entonces hay que prestarle muchísimo más atención y qué se puede hacer para evitar que esa situación se vaya agravando. Doctor Juan Antonio Morales, le agradezco por estar nuevamente participando en este espacio digital y realmente nos sentimos muy honrados con su presencia y agradecidos con sus explicaciones y siempre su buena voluntad de compartir su visión y opiniones. Yo le agradezco muchísimo, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Este informe denominado el artículo cuarto del FMI, porque justamente es el artículo cuarto de su tratado constitutivo, donde se establecen estos exámenes periódicos que se realizan a los distintos países miembros, es primero una gran fuente de información, por lo que yo invitaría a quienes están interesados en seguir la economía boliviana en leerlo. Segundo, creo que contribuye al debate de las políticas económicas que tenemos en el país, a sistematizar los principales desafíos que debemos afrontar en los próximos años. Yo destacaría lo que también destacaba el doctor Morales. Obviamente hay una gran preocupación sobre el déficit. Sabemos que ya antes de la pandemia el déficit estaba oscilando en los 3 años anteriores alrededor del 8%, subió en el año de la pandemia al 12% y aún hoy sigue alto en lo previsto para el 2021. ¿Cómo incrementar ingresos y racionalizar gastos para poder llevar el déficit a un nivel sostenible? Y ahí viene el enganche, por así decir, con lo que sería el otro déficit, el gemelo, el déficit comercial, que justamente nos lleva a cuestionar una vez más por qué no hay una política más abierta, más favorable, más proactiva para el apoyo del desarrollo productivo exportador de Bolivia. Eso obviamente pasa por generar condiciones para propiciar nuevas inversiones que incrementen esta capacidad productiva y exportadora y sus niveles de competitividad, pero también nos lleva a discutir qué sentido tienen estas medidas restrictivas de exportaciones, como el tema de cupos, como el tema de autorizaciones previos y muchos productos en los cuales el país está absolutamente sobreabastecido y produce en exceso. Además, con este desarrollo productivo exportador, se generan, pues, por un lado, fuentes de trabajo que tanto necesitamos para absorber ese desempleo que ya venía profundizándose y que además en Bolivia está, por así decir, disimulado por el gran tamaño de la informalidad, pero al mismo tiempo un mayor crecimiento económico generará mayores recaudaciones para el Estado y así ir superando ese déficit fiscal. Por lo tanto, creo que hay que pasar de este círculo vicioso de medidas adversas al desarrollo productivo exportador a un círculo virtuoso en el cual el mismo Estado será uno de los principales beneficiarios si genera políticas más favorables para esta nueva visión de desarrollo que propicien la creación de empleo y al mismo tiempo le generará mayores recaudaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.